Yo puedo replicar el razonamiento para 3 años, que he usado acá para 2 años, ¿no? Acá tenía 1875, 1876, 1876, 1877. Para T años, o para la cantidad de años que vos quieras, y ver qué pasó en ese proceso, con esa economía, calculando una tasa de crecimiento que llamamos tasa de crecimiento anual promedio, que es, otra vez, como si tu economía hubiera crecido a una tasa constante en todo ese periodo de tiempo. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Perdón? Sí. Sí, sí, sí. Okay. Ahora fíjate, yo te decía, esa pequeña diferencia de crecimiento entre Argentina y ponele, después les voy a mostrar otros casos, y Brasil y España e Italia, te dice que, claro, son 143 años de crecer 3 o 4 puntos, perdón, décimas más que nosotros. Eso es una gran diferencia al final de la historia. Es más o menos como si vos pusieras una cantidad de plata en el banco, a intereses, ¿no? Y si, bueno, al final de cada año, agarrás la plata que pusiste en el banco te paga, ponele, un 5% cada año, y al final del año, en vez de retirar la plata, la volvés a poner en el banco al 5%, y la volvés a poner en el banco al 5%, bueno, al final se hace un montón de guita, porque vos nunca retirás lo que te paga el banco, lo que haces es capitalizar. Es decir, no hay una gran diferencia en términos formales entre capitalizar una suma en el banco, que todos los años te capitaliza los intereses ganados, a esto que les estoy contando. Es la misma lógica. Entonces, una economía que crece en promedio a una tasa del 1,9, a largo plazo tiene una gran diferencia con una que crece al 1,4, como el caso de Argentina. Ahora, fíjate, yo te decía, relacionado con eso que te conté, vos podés tratar de hacerte otra pregunta, que también es una pregunta muy útil si vos vas a hacer estudios de ciencia política aplicada en crecimiento comparado, economía política comparada, política comparada. ¿Qué es esto? Si mi economía crece en promedio, Argentina, al 1,4% anual, ¿cuánto tiempo nos toma duplicar la renta por habitante que tenemos en un momento determinado? Bueno, fíjate, si yo quiero hacer esa cuenta, lo que estoy diciendo es que mi renta por habitante en el periodo T, en el momento T o el año T y sub T, es igual a I sub 0 por 1 más la tasa de crecimiento elevado a la T. Si yo quiero duplicar la renta respecto de lo que era I sub 0, ¿cuánto vale la renta en el periodo T? Si quiero que sea el doble que I sub 0. ¿Cómo lo expresas en relación a I sub 0? Profe, disculpe, ¿puede repetir Claro, la pregunta? si vos querés que al cabo de T años, que es el objetivo de mi pregunta, tu renta en el año T sea el doble que tu renta en el año I sub 0, ¿cómo lo expresás eso en relación a I sub 0? Decís, es 2 por I sub 0, ¿sí? Es el doble. Si mi renta en I sub 0 es 100, yo quiero que sea el doble, quiero que sea 200, o sea, 2 por 100. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, no sé. Entonces pongo acá, en vez de I sub t, 2 veces I sub 0, porque eso es lo que yo quiero que ocurra, eso es lo que me estoy preguntando. Ahora, fíjense, si yo quiero que al final de la historia mi renta final sea 2 veces mi renta inicial, ¿ven que de los dos lados de la expresión de la igualdad tengo el mismo término? O puedo cancelarlo, ¿no? Puedo simplificar este término y este término. O sea, puedo hacer, eso puedo escribirlo acá, puedo hacer esto, miren. Puedo hacer esto. A ver si encuentro. Puedo hacer esto. ¿Están de acuerdo? ¿Que puedo hacer eso? O están repetidos. Están multiplicando de ambos lados la igualdad. Y fíjate que si yo hago eso, me queda que el número 2, esto, el número 2, esto, es igual a esto otro, que es 1 más g, la tasa de crecimiento anual promedio, elevado a la cantidad de años que estoy tratando de
analizar. Bueno, lo escribo acá, me queda 2 igual a 1 más g a la t. De nuevo, ¿qué es lo que estoy tratando de averiguar? ¿Cuál es mi incógnita de este problema? Miren, ¿Cómo se duplica el ingreso? ¿perdón? ¿Cómo se duplicaba el ingreso? Claro, ¿y cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que quiero averiguar, Zoe? Mirá el número, el título de la diapositiva. ¿Quiero averiguar G o quiero averiguar T? ¿Quiero averiguar G dado T o quiero averiguar T dado G? No te ¿No escuché. es G? ¿Perdón? ¿G? No. Yo lo que quiero averiguar es cuántos años me toma a mí duplicar mi ingreso creciendo una cierta tasa. Entonces, la tasa es un dato. Yo lo que quiero averiguar es cuántos años me toma. ¿Se acuerdan? Miren acá arriba. ¿Qué tiempo nos toma lograr que nuestro ingreso por habitante se duplique dada una cierta tasa? Es decir, G es un dato. Yo quiero averiguar T. Ahora, fíjate, tengo un problema. Que es que cuando yo tengo una incógnita que está escrita acá abajo, ponele acá o acá o acá, yo sé despejar eso, pero tengo una incógnita escrita en el exponente. Bueno, esto que sigue ahora, tómelo como un artículo de fe. No les voy a contar por qué lo hacemos, ni de dónde viene, ni cuáles son las razones por las cuales se puede hacer. Nada más ustedes créanme, y con que ustedes me lo crean ya es suficiente, porque el resto lo va a hacer la calculadora. Cuando vos tenés este problema, que tenés una cosa que querés averiguar y que está en el exponente, vos no podés despejarlo directamente. Tenés que lograr que baje del exponente. La forma de hacerlo es aplicándole a toda esta expresión que dice 2 igual a 1 más la tasa de crecimiento interanual promedio elevado a la t, que es la cantidad de años, aplicándole a toda esta expresión una operación que se llama logaritmo, que vos seguro que ni te acordás, porque lo debes haber visto en la escuela hace mucho tiempo, y no me importa, ni te importa a vos. Pero fíjate, lo único que tenés que saber para el caso es que este aparatito que se llama calculadora lo puede hacer por vos, y es esta tecla. ¿Está bien? Tecla que dice LN. Sí, profe. Eso quiere decir Sí. logaritmo natural. Logaritmo natural. No te preguntes dónde viene, por qué es natural, por qué no se llama artificial, por qué no se llama logaritmo firulete. No te importa nada eso. Lo que te voy a decir es cómo usarlo. Si tienes una calculadora en tu casa, lo puedes hacer vos solo. Fíjate, si yo le aplico a toda esta expresión logaritmo natural, me queda del lado izquierdo logaritmo natural de 2. Y del lado derecho me queda el logaritmo natural de todo esto, de toda esta expresión, 1 más g a la t. Bueno, acá viene el acto de fe que yo les pido que me crean. Porque es verdad, porque no lo estoy engañando. Si vos le aplicás a toda esta expresión logaritmo natural, lo que tenés es el logaritmo natural de un número que no conozco, 1 más g, elevado a otro número. Bueno, créeme que si vos le aplicás el logaritmo natural a esa expresión, te queda algo como esto. Es igual al exponente de la expresión a la que le aplicás el logaritmo, multiplicado por el logaritmo natural de la base. De nuevo, el logaritmo natural de una potencia es igual al exponente de la potencia, t en este caso, multiplicado por el logaritmo natural de la base. Te lo vas a olvidar, no importa, para eso está la nota de clase, para que vos la guardes como un machete y le quieras hacer algo de esto. Bueno, hago eso y me queda esta expresión, fíjate, el logaritmo natural de 2 igual a t, que bajó acá, por el logaritmo natural de la base, de la potencia, que es 1 más g. Acuérdate que g es un dato. Bueno, ¿yo qué tengo que averiguar acá? De nuevo, ¿cuál era mi incógnita? Me vuelvo a hacer la pregunta para ver si están atentos. ¿Cuál era mi incógnita? El tiempo. El tiempo, bien soy. Entonces lo que hago es despejar el tiempo. Fíjate, el tiempo lo tengo acá multiplicando a todo esto. Entonces para despejar el tiempo, esto que está acá, lo paso de este lado dividiendo acá. Me queda el logaritmo natural de 2 dividido el logaritmo natural de 1 más g. A ver, y ahora viene la parte donde todo esto se simplifica terriblemente. Miren. Que quiero traer a esta señorita acá. Vamos a hacer primero el logaritmo natural de 2. Así que lo voy a escribir así. Aprieto el botón, pongo un 2, cierro ahí y le doy igual. ¿Cuánto me da? 0,69 más o menos, ¿verdad?
Bueno, lo anoto acá. El logaritmo natural de 2 es 0,69 o 0,7. Si te da ganas de redondear y no usa tanto decimales. Eso lo tengo acá arriba en el numerador. Eso es un número. El logaritmo de 2 es un número. 0,69 o 0,7. Y me queda el logaritmo natural de 1 más g. ¿Qué era g? ¿Qué era g? Vuelvo atrás. ¿Qué era g? Era esto, ¿no? Para Argentina. Sí. Bueno, entonces lo que voy a hacer es hacer esa cuenta. Logaritmo natural, paréntesis, 1, más, ¿cómo se escribe 1,38 cuando no lo escribes como porcentaje, sino como un número decimal? Ustedes lo hicieron eso para escribir tasa de inflación, tasa de interés. ¿Cómo escribo 1,38 cuando lo escribo como un número decimal, no como porcentaje? Agrego el 0, profe. 0, 0, 0,138. así, ¿no? Y le doy igual. Fíjense, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? 0,01. ¿No es casi lo mismo? Sí. O sea, esto que está acá, ¿no es casi lo mismo que esto? ¿Sí o no? Sí. Sí, pasa bien. Voilà, entonces vos podés decir que este número acá, este número, logaritmo natural de 1 más g, es directamente g. Es directamente g. Y te queda que el tiempo en años que a vos te toma duplicar la renta de tu país es igual a 0,70, o sea, el logaritmo natural de 2, y abajo ponés directamente la tasa de crecimiento, que vos ya sabés que es igual al logaritmo de 1 más la tasa de crecimiento que este número. Y demos una vuelta más. Si multiplico eso por 100, arriba y abajo, ¿cuánto es 0,70 por 100? 0,70 por 100. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto te da? Ay, profe, ¿cómo era la pregunta? No entendí, perdón. ¿Cuánto te da 0,7 por 100? 70. 70 te da, suave, muy bien. ¿Y cuánto te da g multiplicado por 100? Bueno, es g en porcentaje, ¿no? Si g era 0,0138, por 100 te va a dar 1,38. 1,3. 1,38. Entonces, finalmente llegamos a lo que queríamos, que es una expresión muy fácil de acordarnos, para saber cuánto tiempo le toma a tu país duplicar el ingreso por habitante. Y la fórmula es dividir al número 70 por la tasa de crecimiento escrita en porcentaje. Vamos a hacerlo para Argentina, y eso es, borro esto, es un cociente entre 70 y 1,38, me dijeron ustedes. Es decir, que a Argentina le toma duplicar su renta por habitante 50,7, o sea, un poco más, 50 años y un poco más de medio año más, 50 años y medio. ¿Se acuerdan de memoria cuál era la tasa de crecimiento de España? ¿Alguno se acuerda? ¿La retuvo? 1.4. No, esa era Argentina. 1,38, 1,4 era Argentina. ¿Se acuerdan cuál era de España? Yo vi 1.9, pero no sé cuál era. 1,9 era España, 1,8 era Italia. Fíjate, si divido 70 por la tasa de crecimiento anual promedio de España, eso me da esto. O sea, 36,8, un poco más de 36 años y medio. ¿Se dan cuenta de la enorme diferencia entre crecer? Por unos decimales. ¿Perdón? Por unos o sea, sí. Claro, Ah, profe, se me escucha no te todo. entendí, por 4 décimas dijiste, exactamente. Exacto, por unos decimales nada más. Exactamente, porque ser 4 décimas menos que ellos por año, a nuestra economía le cuesta 50 años hacer lo que a ellos les cuesta 36 años y pico. Bueno, nada más y nada menos, ¿no?
Nada más y nada menos. A ver, lo último que le voy a contar, porque no le voy a dar una nota que tengo preparada sobre el modelo de crecimiento porque no tiene sentido, digamos, sería totalmente anticlimático terminar esta materia hablando de teoría económica y de ecuaciones y de fórmulas raras. Déjame que te cuente algo más sobre esta misma historia. ¿Qué es esto? Voy a sacar en pantalla eso que escribí. Anotar. Borrar. Ahí va. Bueno, les voy a contar primero, a ver si lo tengo por acá anotado, si no lo digo ahora, unas ideas que yo quiero contarles. ¿Qué es esto? Mirá, lo que les voy a contar. Lo que hice fue mirar todos esos datos de crecimiento de Argentina, de ese dibujito que vimos hace un rato, esa gráfica que vimos hace un rato cuando empezamos la clase, y tratar de pensar, casi sin ningún tipo de hipótesis previa, una manera de analizar esos datos de crecimiento mirando subperiodos de Argentina, subperiodos de esos 143 años. A ver, ustedes saben que hay una manera de periodizar la historia económica de un país. En general, la Argentina es mirar, ponele, 1880, 1930. ¿Cómo se llama ese periodo, chicos? ¿Lo vieron en Sociedad y Estado, en Historia, en una materia? ¿Cómo se llama el periodo, económicamente hablando, 1880, 1930? O ese modelo, ¿cómo se llama? Exportado, creo que era. Claro, el modelo agroexportador, ¿no? Exactamente. Bueno, y después viene una fase de transición entre 1930 por 1935, y aparece ahí otro modelo que se llama ¿cómo? Después de 1930, después de la crisis del 30. El ICE. Claro, viene exactamente. Exactamente, viene un modelo de industrialización por sustitución de importación. A ver, olvidándome de eso que ustedes estudiaron, y yo también alguna vez en historia o en sociedad de Estado o una materia de esa, hice este ejercicio. Tomé esa serie de datos de crecimiento del producto por habitante de Argentina y dividí todo ese periodo en subperiodos de 20 años. Sin tener ningún argumento, ninguna conjetura, ninguna hipótesis que justifique eso que hice. Nada más que por hacerlo. Entonces tomé 1875-1895, 20 años, 1895-1915, 20 años, 1915-1935, 20 años, etcétera, 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 hasta acá, hasta el último subperiodo, que me quedó de 23 años, nada más que porque me quedó 3 años que no sabía qué hacer con ellos. Entonces, el último periodo, en vez de ser de 20 años, es de 23 años. Y calculé la tasa de crecimiento anual promedio para cada uno de esos subperiodos. Es decir, acá tomé la renta en 1895, la dividí por la renta en 1875, le resté 1 y le saqué la raíz 20. Perdón, le saqué la raíz 20 y le resté 1. Acá, bueno, lo mismo para cada subperiodo, salvo en este, donde hice la renta en el año 2018, dividido la renta en el año 1995, le saqué la raíz 23 y le resté 1. Y sacamos todos estos numeritos. Fíjate, primera observación. Uno podría decir que más o menos todo esto que está acá es el modelo agroexportador. ¿Están de acuerdo conmigo, no? 1875, 1935, más o menos es. Ves que ahí adentro hay de todo, ¿no? Tenés un periodo de rápido crecimiento, que es este, tenés un periodo de crecimiento nulo o ligeramente negativo, y tenés un periodo de crecimiento, viste, maso, que es 1915, 1935, ahí tenés algo de la Primera Guerra, ahí tenés algo de la crisis del 30, donde el crecimiento es apenas, un 1% anual. Después tenés el proceso EASY, que es todo esto, más o menos 1935 hasta 1970, esto, y fíjate que la tasa de crecimiento, a ver, en la era dorada de la industrialización sustitutiva, que es 1935-1955, es 1,4, o sea, estás más o menos en la tasa de crecimiento promedio de todo el proceso entero, y un poco más alta en 1955-1975, bueno, es un desastre en este periodo acá, acá dentro tenés 1975, 1995 tenés más o menos, hablando grosso modo, el último gobierno del general Perón, la dictadura militar, el gobierno del presidente Alfonsín y la mitad, y casi una presidencia entera de Menem. Y fíjate que
el resultado es más o menos un desastre económicamente hablando. O sea, fíjate, no hay una manera sencilla de entender el crecimiento económico de Argentina si vos solamente te atenés a las cuestiones políticas. Porque si vos mirás la política, hay, en este periodo, políticamente hablando, hay de todo. Hay de todo. Y no nos va muy bien. En este periodo hay también de todo. Acá tenés la segunda presidencia de Menem, la crisis de 2001, la primera presidencia de Néstor, las dos presidencias de Cristina, la de Macri. Bueno, y también tenés de todo. Y la tasa de crecimiento es 1,5, que tampoco es la gran cosa. Entonces, recapitulando un poco, necesito tener algo que me sirva para interpretar estos datos. Algo que me permita echar algo de luz en estos datos que parecen más bien caóticos. Es decir, salvo el hecho bastante obvio de que creciste mucho entre 1875 y fines de siglo, el famoso boom de las materias primas y la inmigración de la mano de obra europea a la Argentina, y salvo alguna cosita que tenés acá, viste, con la industrialización, el desarrollismo ahí en los años 60 y 70, el resto es más bien una película de terror. Entonces yo necesito tener alguna herramienta conceptual que me ayude a interpretar mejor esos datos. Entonces fíjate, déjame contarte esta historia. Yo estoy mirando esta variable, ¿no? Eso es el producto por habitante. Es la producción de la economía dividida la población del país. O sea, tenés arriba algo que crece a un cierto ritmo, la producción de la economía, eventualmente expuesta a los shocks económicos mundiales o a los shocks de la propia política doméstica, y en el denominador tenés algo que tiene que ver con la demografía, no con la economía. O sea, el crecimiento de la población, ¿viste? Eso suponemos que crece, no sé, más o menos paramétricamente, y eso no depende de lo que hagan los gobiernos, ni depende mucho de los shocks de la economía mundial. Ahora, déjame hacer una cosa, déjame multiplicar acá esta expresión, multiplicarla y dividirla por el empleo de la economía. ¿Recuerdan que N era uno de los factores de producción? Uno era capital y otro era el empleo o la fuerza de trabajo. Entonces, déjame multiplicar y dividir esta expresión por el empleo. Si multiplico y divido por lo mismo, yo no altero este concepto, que es el producto por habitante, y me queda descompuesto de esta manera. La producción dividida por el empleo, y después el empleo, ahora multiplicando, dividido por la población. El primer término es la producción de la economía dividida por la fuerza de trabajo. Es decir, la productividad media de trabajo en la economía argentina. La productividad media de trabajo, o sea, la producción por trabajador. El segundo término, este término, es la fuerza de trabajo dividido la población. Es decir, es la fuerza de trabajo como proporción de la población. Eso te dice más o menos, qué sé yo, si en tu economía la población trabajadora es el 40, o el 45, o el 50, o el 60% de la población total. A ver, ¿qué es lo que me dice esta expresión? Que el crecimiento de la producción por habitante viene explicado o por el crecimiento de la productividad de trabajo, o por el crecimiento de la fuerza de trabajo como proporción de la población, o por ambas cosas. Entonces, déjame que te cuente ahora sí una historia relativa a esos datos que viste. Vuelvo atrás. Este es un periodo donde hay un gran aumento de la productividad. Piensen ustedes que la época cuando se echan los cimientos de la infraestructura argentina, los puertos, la vía navegable, los ferrocarriles, es decir, hay una gran acumulación de capital, y por lo tanto, como hay una gran acumulación de capital, aumenta la productividad del trabajo. Cada trabajador cuenta con más capital de trabajo. Y al mismo tiempo es un periodo de un gran dinamismo laboral. Esto no es economía, es historia social, algo que ustedes probablemente lo van a estudiar en historia argentina. Es una época donde un montón de trabajadores del mundo, de España, de Italia, de Polonia, Alemania, de todas partes, vienen a trabajar a Argentina porque el salario real de Argentina era relativamente alto en esa época, comparado con países comparables. Entonces vos tenés entre 1880, más o menos, y con 1900, tanto un gran dinamismo de la economía, un aumento de la productividad, y un gran dinamismo de los mercados de trabajo. Bueno, después tenés este periodo, donde lo que aparece es un shock externo, la crisis de fin de siglo y la guerra. Después tenés este periodo, donde tenés todavía un cierto dinamismo en la economía, pero ya ese modelo está tocando su límite, porque no hay tanta inversión, la frontera agrícola más o menos que se expandió hasta sus límites admisibles en Argentina,
ya no hay tanta inmigración de población trabajadora, y por lo tanto la economía crece, pero crece más lento, y lo mismo le pasa en este periodo. Bueno, y después tenés un salto de un modelo a otro, más o menos por acá, que es la industrialización, y otra vez tenés de nuevo un periodo donde hay algo más de inversión, que es, bueno, estos años 60, ¿no? Donde vienen todas las terminales automotrices, a Córdoba, a la provincia de Buenos Aires, se desarrolla una industria automotriz, se desarrolla una fuerza de trabajo más moderna. Bueno, ahí surge un sindicalismo también más nuevo, clasista, en la provincia de Córdoba, y tenés como un nuevo episodio de, a ver, de aumento de la productividad, de aumento de la inversión y una expansión de la fuerza de trabajo que se empieza a agotar hacia fines de los años 70 o a mediados de los años 70. Es decir, de nuevo, Argentina crece o cuando crece mucho la productividad y la inversión o crece cuando hay un gran dinamismo de la fuerza de trabajo. Y fíjate, si miro un poco el gráfico que te mostré antes, los últimos episodios de prosperidad que tiene la Argentina, uno es entre más o menos, qué decirte, 1990, 1991 y 1997, por acá, es un momento donde hay un gran aumento de la productividad ligado a la inversión extranjera, ligado a las privatizaciones, pero hay muy poco dinamismo del mercado de trabajo. Es decir, aumenta mucho uno de los factores, pero no aumenta el otro. Y el segundo episodio de prosperidad, que es más o menos entre 2002 y 2007 y 2008, aumenta mucho el dinamismo del mercado de trabajo, aumenta mucho el empleo, pero la productividad de la economía no aumenta mucho porque no hay una gran inversión en la modernización de la economía y por lo tanto la productividad del trabajo no es muy alta. Es decir, este modelo que te acabo de contar, este modelo, es una guía para tratar de entender qué le pasa a la economía argentina hoy, tratando de entender qué le pasó cuando le fue o muy bien o más o menos bien. ¿Cuál es el problema de Argentina desde un tiempo a esta parte? Que ni tenemos un gran proceso de modernización, de inversión y de aumento de la productividad, ni tenemos un gran dinamismo del mercado de trabajo. O sea, para dártelo en dos palabras, el empleo privado en la Argentina no crece desde 2010, o sea, hace 11 años que el empleo del sector privado no crece, y la tasa de ahorro y de inversión en la economía, y por tanto el aumento de la productividad es muy bajo hace muchos años. Entonces, hoy Argentina está con lo peor de los dos mundos. O sea, tuvo periodos donde tenía lo mejor de los dos mundos, mucha productividad, mucho dinamismo en el mercado de trabajo, 1880, 1910. Tuvo periodos donde tuvo una de las dos cosas. No sé, en la década del 40 el primer peronismo tuvo un gran dinamismo en el mercado de trabajo, aunque no tuvo mucha modernización. La década del 60 tuvo mucha modernización, pero se fue estancando el mercado de trabajo. En los 80 se cayeron las dos cosas. Esto que ustedes vieron en el gráfico, miren, esta caída que tenés acá de 15 años de desplome de la actividad económica y de ingresos per cápita es una caída de la productividad de la economía y de estancamiento de los mercados de trabajo. Y después tenés recuperaciones donde tenés o bien recuperación de la inversión, pero no del mercado de trabajo, o bien recuperación del mercado de trabajo, pero no de la inversión, que es lo que nos pasó en el episodio más reciente de prosperidad, que fue la presidencia de Néstor Kirchner. Y esto es lo que nos está pasando del 2011, del 2011, esto que es acá, que es bastante parecido a esto que nos pasó antes. Es decir, Argentina está más o menos en el 2011 replicando el patrón de estancamiento secular, tanto del mercado de trabajo como de la inversión, que le pasó entre 1975 y el año 1990. Bueno, saco acá mi diapositiva y me quedo para escucharlos a ustedes con las preguntas que puedan tener de este tema. Podemos conversar, charlar. Es un tema para intercambiar ideas. Nos quedan 9 minutos. Gabriel, Joana, Sofía, Zoe. Comentarios, preguntas, inquietudes, objeciones. No, en particular me pareció un tema interesante y como para ver un poquito más también. O sea, como que siento que no queda ahí y es como usted también hablaba de que no sé si va muy como ligado con la gestión económica o pública de cada país también. Ok. O sea, a mí me pareció como que preguntarme por qué
España o Italia crecieron de tal manera o cuáles fueron las medidas que se implementaron durante ese periodo para que se viera esa magnitud en su crecimiento. Es lo que me cuestiono o quisiera saber. Mirá, en ese gráfico yo superpuse la evolución de Argentina con la de Europa, perdón, la Europa, la de Italia y la de España. Esta verde que ves acá arriba es Italia, esta celeste es España, y agregué dos países que no tienen, bueno, uno no tiene nada que ver con nosotros, ni en tamaño, ni en importancia, pero me interesó ver el proceso o el patrón de crecimiento, que es China, la que está abajo de todo, y un país que sí es un país vecino, que es Chile, que también tiene un montón de problemas, hoy tienen un despelote bárbaro con la reforma constitucional, con la integración de sectores que están secularmente excluidos, como las poblaciones del sur de Chile y eso. Pero fíjense una cosa bien interesante. Si uno mira esa historia, lo primero que uno ve es que al comienzo, fíjense, entre más o menos 1880 y hasta bien entrado los años 50, ¿ven ustedes que la línea naranja, que es Argentina, está arriba de Italia y de España? ¿Logran verlo? Sí, Es decir, más o menos hasta los años 50, Argentina era todavía un país más próspero que Italia y más próspero que España, en términos de su ingreso por habitante medido en dólares de 2011. Fíjate, no es que Argentina hubiera tenido un proceso maravilloso de crecimiento, sino que tanto España como Italia eran sociedades relativamente tradicionales que no crecían mucho. O sea, por eso los puse a propósito, porque yo hubiera puesto acá Australia o Canadá u otras economías, bueno, ellos despegan mucho antes, por acá, empiezan a despegar, y ya no tiene mucho sentido la comparación. Me pareció que Italia y España tenían más sentido porque fueron una sociedad tradicional, en sentido de agropecuaria, minifundista, etcétera, etcétera, cuando Argentina estaba dejando de serlo. Y todavía en la década del 40, donde Argentina no crece muy rápido, en los 30 y los 40, todavía crecía más rápido que Italia y que España. Primera cuestión, más o menos en los años 50, 60 Italia nos pasa, y nos pasa porque empieza a tomar una velocidad, fíjate, la curva hacia arriba de su sendero de crecimiento, y en los años 70 nos pasa a España. Y finalmente, en los años 90, fíjense, nos pasa a Chile. ¿Qué es lo que le pasa a Argentina, a diferencia de esos países? Que Argentina tiene episodios muy pronunciados de rebote o de crecimiento a corto plazo, pero que no logra sostenerlos en el tiempo. Acuérdense lo que yo les contaba hace un ratito. El problema de las pequeñas diferencias en la tasa de crecimiento es que son tasas de crecimiento que son importantes en la medida que vos estás capitalizando ese proceso a través del tiempo. Entonces, si vos todo el tiempo interrumpís ese proceso, empezás de nuevo, interrumpís y empezás de nuevo, es como si vos cada tanto prendieras fuego una construcción y tuvieras que empezar a construir una casa de madera de nuevo. O sea, no hay manera que eso te permita edificar un futuro, una prosperidad, porque cada tanto lo que haces es un incendio. Fíjate, Argentina tiene varias veces ese proceso que se cae. Acá, terrible, en los años 70, donde todo el mundo despega, Argentina se cae, y acá otra vez nos volvemos a caer, cuando ya nadie se cae, a fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, Argentina se cae en un precipicio. Y fíjate que ahora, acá donde uno podría decir, bueno, mirá, pasa algo parecido que a España y que a Italia, pero claro, el problema es que a nosotros nos pasa algo parecido, entrar en una especie de serrucho descendente, cuando venimos de una historia muy mala de crecimiento económico. Entonces, si uno mira el caso de Chile, uno dice, bueno, mirá, los tipos deben tener 1000 problemas, son una sociedad excluyente de muchas cosas, son una sociedad desigual en muchos aspectos, pero tiene un sendero de crecimiento que por lo menos desde los años, déjame ver, 90, desde la vuelta a la democracia, se ha sostenido en el tiempo. Y si uno mira la vuelta a la democracia argentina, que es más o menos por acá, lo que tenés es un sinfín de avances y retrocesos. Y ese es el gran dilema de Argentina. El dilema Argentina, que Argentina repite. Argentina acaba de votar ayer, acabamos de votar todos ayer, y fíjense que la sensación que todos tenemos es que la gente que ganó tampoco está muy fantástica de alegría y contenta, porque lo que es una papa caliente para quien tenga que gobernar. Para este presidente, para el que venga, para el que estuvo antes, para el que estuvo antes, el que estuvo antes, es una papa caliente, porque tenés que manejar un país que tiene la memoria de haber sido un país próspero, esto, y la realidad de hace muchos años ya no serlo. ¿No? Un poco como la letra del tango, ¿no?
no me acuerdo la cita perfecta, pero es el dolor de ya no ser, o algo por el estilo. Bueno, eso es Argentina, un país que tiene en el espejo retrovisor la sensación de una prosperidad y la idea de que sos un país rico, que podés gastar mucho, que podés darte ciertos lujos, y una realidad, una cotidianidad que es más bien tenebrosa. Y sin embargo, fíjense ustedes, que estos temas que yo les cuento hoy, medio como cerrando la materia, no suele ser un tema de debate político. O sea, en política se debaten si el tipo de cambio, si no tipo de cambio, si las reservas, o sea, ok, son todos temas importantes, no digo que no. Pero no se discute una reforma educativa que alinee la educación con el crecimiento a largo plazo y que prepare a los jóvenes para el mercado de trabajo. No se discute cómo tener una tasa de ahorro más alta para formar más capital, para tener mayor productividad de trabajo. No se discute a quién vender los bienes de los argentinos para que nuestra economía se diversifique y seamos más ricos y más prósperos. Esos grandes temas de crecimiento no se discuten. O sea, sorprendentemente son temas muy ausentes en el debate político y ni siquiera me animaría a culpar a nadie. No están en la discusión política, no son parte del hábito o la cultura del debate público argentino.